Buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana conmigo para poderles compartir este interesante tema. Y bueno, agradecer a OMCO por la invitación a participar en esta plataforma digital, a los amigos de I+D Inteligencia Dental. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar para poder ser muy respetuosos de su tiempo y poder terminar dentro de la hora que tenemos marcada para esta charla. El tema es uso de microtornillos, Vector TAS, en la práctica ortodóntica. Estos tornillos, como lo vamos a ver más adelante, son ya una parte fundamental de la práctica ortodóntica actual. Nos dan una flexibilidad, un manejo biomecánico que antes no era posible lograrlo. Por lo tanto, les quiero compartir un poquito de los principios de estos microtornillos Vector TAS, de sus componentes y un poco de aplicaciones clínicas, como veremos más adelante. Les voy a presentar un poquito mi trasfondo en la ortodoncia. Yo estudié mi especialidad o mi maestría en ortodoncia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya tiene algún ratito que egresé. Posteriormente regresé a mi ciudad de origen, a San Luis Potosí, realmente a trabajar en mi práctica privada. Y hace como unos 10, 13 años se abrió el posgrado en la misma Autónoma de San Luis Potosí. Tuve la fortuna y el honor de ser invitado a participar en ese proyecto de inicio del posgrado. Y durante ese tiempo también se fueron abriendo varios diplomados universitarios del sistema Damon, en el cual parte de la currícula de ese diplomado era justamente tocar el tema de Vector TAS para poderlo complementar como una parte biomecánica del sistema Damon. Comenzamos en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, posteriormente en la Autónoma de Puebla, en la UAP. Aquí tenemos a los asesores clínicos que teníamos en ese momento, el doctor Nasib Balut, el doctor Ricardo Medellín, el doctor Farid Dip, el doctor Juan Carlos Solorio. Ese es el día que colocábamos brackets en todos los pacientes del diplomado. Era muy enriquecedor, muy cotorro la convivencia, la pasamos muy bien y al mismo tiempo un buen trabajo que hicimos con los alumnos. Posteriormente fuimos replicando ese modelo de diplomado universitario gracias al doctor Farid Dip en varias universidades. Aquí está la Autónoma de San Luis Potosí. Nos fuimos un poquito más al norte, a la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali. Y aquí la cuestión era tener un curso que fuera teórico-práctico, en el cual también dentro de ese curso teórico-práctico los alumnos podían, si el caso lo meritaba, colocar estos microtornillos Vector TAS como parte de su tratamiento a seguir y como parte de su entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya específicamente de este sistema de microtornillos llamado Vector TAS. Es un sistema de anclaje temporal. Y recuerden que en ortodoncia siempre nuestro coco, siempre nuestro, digamos, dolor de cabeza un poco es el anclaje, ¿no? Y siempre que pensamos en anclaje, lo primero que viene a la mente de los ortodoncistas es esta resistencia a un movimiento dental indeseado, ¿no? Es decir, casi siempre lo transportamos a un anclaje en sentido antero-posterior, cuando queremos hacer un cierre de espacios por extracciones y que no queremos que los molares se muevan hacia adelante. Generalmente nos referimos a un anclaje absoluto, a un anclaje máximo, y depende del porcentaje de movimiento por grupo dental, podemos clasificar el anclaje en máximo, medio, moderado o inclusive absoluto, ¿no? Pero todo esto realmente se redondea en la tercera ley de Newton, que es la que sabemos que dice que a una fuerza siempre va a haber una fuerza opuesta en dirección contraria, ¿no? Con la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces, si queremos cerrar un espacio de los dientes anteriores hacia atrás, esa misma fuerza que estamos ejerciendo para cerrar el espacio se va a sentir en los dientes posteriores y los cuales se van a querer mover en dirección contraria, pero con la misma magnitud. Nuestra habilidad como ortodoncistas va a verse reflejada en cómo manejamos ese anclaje. Si queremos un anclaje en donde los molares no se muevan prácticamente nada, si queremos que todo se refleje en el sector anterior, si queremos que sea un cierre recíproco, donde se cierre un 50% el espacio de las extracciones, etc. Entonces, no solamente el anclaje se puede dividir en sentido antero-posterior, también podemos tener un anclaje en sentido vertical, como ven el ejemplo ahí de arriba del lado derecho, en donde el molar está extruido por una falta del diente de la arcada inferior, el cual, como no tiene oclusión, permite un desplazamiento hacia apical de ese molar
una extrusión. Y si colocamos un sistema de ortodoncia de brackets en donde queremos intruir ese molar, bueno, la fuerza de intrusión se va a sentir al mismo tiempo con la misma magnitud en los dientes contiguos, que sería el premolar y el segundo molar. Eso también es un anclaje y dependerá qué tipo de anclaje queramos para poder ya sea intruir el molar o permitir un poco de extrusión para que se nivele. Entonces, el Vector TAS, este sistema de microtornillos, es un sistema de dispositivo de anclaje temporal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en inglés van a ver el término como TAD, que es el mismo concepto, pero con las siglas en inglés. Y es realmente cualquier implante, tornillo, pin o cualquier otro aditamento que se coloca para proveer un anclaje ortodóntico y que será removido al término de tratamiento o al término de esa acción mecánica en donde queremos tener ese anclaje temporal, ¿no? Ahora, yo sé que uno cuando ve lo de historia dice, bueno, pues ya para que estamos viendo historias y ya tiene tantos años que se ha ido evolucionando y entonces estamos en una etapa mucho más avanzada, pero como dicen por ahí, el que no conoce de la historia está condenado a repetirla. Entonces, vamos a ver rapidísimo cómo realmente este uso de dispositivos de anclaje temporal no es tan nuevo como pensamos. Claro que se ha ido perfeccionando como todos los sistemas de dentales prácticamente, se han ido perfeccionando y mejorando con el uso de nuevas tecnologías, pero vean cómo desde 1945 ya existía esa curiosidad y ese afán de tener un apoyo extra dental, extra sistema de anclaje normal para poder utilizar fuerzas de ortodoncia con ciertos objetivos mecánicos, ¿no? Entonces, desde el 45 se venía ya trabajando con algo de anclaje temporal. Finalmente se tomó más como un auge a partir de los implantes de desintegración de Brånemark y tratando de ocupar ese tipo de concepto sin el concepto de osteointegración, se ocupaban estos tornillos de diferente material, ¿no? Vitalium, luego ya salieron los implantes, mini implantes de titanio que ya tienen un diámetro de 1.2 milímetros, una longitud de 2 milímetros, para empezar a tener ese anclaje temporal y que fuera, digamos, con un tamaño de microtornillo óptimo para colocarse interradicularmente, ¿no? Al mismo tiempo también surgieron las mini placas de fijación rígida, sobre todo el doctor Sugawara, que siguen estando vigentes hoy día, como un anclaje absoluto en el cual se colocaban en el sillón dental. Se tiene que hacer un pequeño abordaje quirúrgico con un pequeño levantamiento de colgajo. Tenían un diseño, esas placas para emerger en la cavidad bucal que fueran para poder utilizarlas de manera biomecánica de diferentes formas y al mismo tiempo se fueron perfeccionando los mini tornillos que eran mucho más fáciles de colocar y que no se requería de un segundo tiempo quirúrgico para poderla retirar. Pero ya sí se pueden ver en la imagen de ese artículo, cómo con las placas de Sugawara se puede trabajar con una mordida abierta por tener ese anclaje absoluto extraradicular, el cual estaba apoyado ahí con las mini placas de fijación, ¿no? Entonces, si se fijan, es un concepto que ya se viene arrastrando desde hace más de 70 años. Y el concepto de microtornillo como tal, yo creo que tendrá unos 25 a 30 años. Pero cada vez se ha ido perfeccionando más y cada vez se ha ido realizando de una manera más rutinaria. Antes era complicado conseguirlos, complicado colocarlos, había un poco más de índice de fracaso. Y hoy día cada vez son más amigables, son un poco más sencillos de colocar, teniendo una buena técnica y conocimiento y un buen entrenamiento. Y es parte de nuestro repertorio ortodóntico hoy día, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, hablando específicamente del Vector TAS, tenemos aquí el componente de diseño del microtornillo. Tenemos una cabeza que es en forma digamos, como si fuera una delta. Tenemos un ojal, el cual permite el paso ya sea de una ligadura metálica, un hilo elástico o inclusive un alambre de ortodoncia, el cual es redondo. Se puede colocar hasta un 0.18 en ese ojal para tener un apoyo extra o un apoyo extra biomecánicamente hablando. Tiene un tope de supresión de tejido, el cual es maravilloso para mantener el tejido blando un poquito ahí, como su nombre dice, suprimido o un poquito apachurrado, para evitar que se pueda invaginar y que tape la cabeza del implante. Tenemos un cuello transmucoso, el cual varía un poquito de longitud de acuerdo a la longitud misma del tornillo. Y tenemos las roscas de tornillo asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? Porque recuerden, este sistema de microtornillos, como prácticamente todos,
su tipo de anclaje es cortical y es una retención mecánica. No estamos buscando que se autointegre al hueso, no estamos buscando que después, al terminar el tratamiento de ortodoncia o al terminar el uso del mismo microtornillo, batallamos para quitarlo o que no se pueda retirar. Entonces, toda su retención será mecánica. Por eso me encanta que el sistema Vector TAS tenga esas roscas de tornillo asimétricas, porque entre más asimetría tenga esas roscas, tener una mayor retención mecánica, ¿no? Y bueno, hay microtornillos que son de 10 y 12 milímetros, que tienen aparte hojas de corte para poder penetrar zonas de hueso cortical mucho más denso. Cabe mencionar que estos microtornillos Vector TAS tienen un componente de titanio que se llama 6,4. ¿A qué se refiere? Que es titanio 90% puro, aluminio 6% y vanadio 4%. De tal manera que este grado de aleación de titanio no permite que se autointegre el hueso a este microtornillo. Muy bien. Existen ciertos aditamentos que vende también Ormco que justamente adaptan a esa cabeza en forma de delta, el cual permite que los resortes, sobre todo de nitinol, se puedan mover prácticamente 360 grados sin meterle fuerza de torsión al microtornillo, el cual puede en algún punto favorecer a que se pueda desalojar. Entonces, es un aditamento excelente si se quiere hacer alguna retracción o algún movimiento en sentido vertical, en donde queramos libertad de movimiento de ese resorte de nitinol, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones para colocar estos microtornillos y prácticamente cualquier tipo de aditamentos en la boca? Evidentemente, un paciente que tenga alcoholismo o tabaquismo, que tenga higiene oral deficiente, candidiasis o patologías bucales, sobre todo en la mucosa bucal, quimio o radioterapia, gingivitis o periodontitis, que tenga espacio insuficiente entre las raíces donde se quiera colocar el microtornillo. Hay que tener mucha precaución o cuidado con estructuras anatómicas importantes y evidentemente un paciente con diabetes no controlada, con osteoporosis, es decir, casi cualquier condición general que contraindicaría un movimiento de ortodoncia, un tratamiento ortodóntico, también evidentemente es una contraindicación para colocar estos microtornillos. Entonces decíamos, sobre todo en la cuestión anatómica hay que tener precaución. Uno, con el espacio interradicular. Sabemos que por vestibular, que es casi generalmente donde se colocan esos microtornillos, el espacio interradicular es un poquito más estrecho, está un poquito más reducido, entonces hay que tener precaución para la colocación de los mismos. Y inclusive también por palatino, aunque está un poco más alejado por esa bóveda palatina, también hay que tener precaución del espacio interradicular. Hay que tener cuidado con la proximidad de estructuras anatómicas, por ejemplo, checar muy bien con la panorámica o una tomografía en dónde están los senos maxilares, por si se va a colocar un mini implante como se ve ahí en la posición superior, que ese microtornillo Vector TAS no vaya a perforar ese seno maxilar, porque si no puede provocar ahí tanto un problema de infección de sinusitis, inclusive puede ser hasta un poco doloroso la colocación porque se perfora la mucosa del seno maxilar. Entonces, siempre tener en cuenta en dónde se encuentra ese seno maxilar para evitar colocar el mini implante en esa zona. Otra precaución importante sería los orificios palatinos y el canal incisivo. Generalmente los microtornillos que se colocan por palatino nunca se colocarán en esas zonas, sobre todo cerquita del canal incisivo, pero sí hay que tener mucho cuidado si se quiere hacer una intrusión y colocarlo entre el primer y segundo molar por palatino, porque podríamos perforar o caer dentro del orificio palatino o inclusive pegarle parte de la arteria palatina. Entonces, casi como regla, les recomiendo que coloquen su microtornillo por palatino, siempre mesial al segundo molar. O sea, nunca lo vamos a colocar entre el primer y segundo molar, siempre un poquito mesial para evitar caer en esa parte de estructura anatómica importante. Ahora, las indicaciones de estos microtornillos son muy variadas. Es prácticamente casi cualquier circunstancia biomecánica que permita un movimiento complicado, ¿no? En donde queremos tener un anclaje absoluto, bueno, esa será una indicación para colocar estos microtornillos Vector TAS. Inclusive cuando hay pérdida de órganos dentarios que necesitamos tener un anclaje posterior, se pueden colocar. Cuando se quiere hacer una protección de los sectores posteriores, corrección de mordillas abiertas o profundas, corrección de un objeto aumentado, de mordillas cruzadas o telescópicas, prácticamente cualquier objetivo en cualquier plano del espacio, el microtornillo tendrá la capacidad de poder proveernos de ese anclaje absoluto y de esa
flexibilidad biomecánica, por así decirlo, ¿no? Entonces, si queremos hacer una retracción anterior, en donde hicimos una extracción para poder corregir el perfil del paciente y queremos un anclaje absoluto, que queremos que ese movimiento se refleje todo en una retracción anterior, se puede colocar un vector TAS en el sector posterior para que se conecte esa fuerza de cierre del sector anterior al vector TAS, ¿no? Y no tener que ponernos los molares para que no haya pérdida de anclaje. Ahora, si queremos el efecto contrario, queremos hacer, por ejemplo, en una clase 2, querer mesterizar los molares, se podría colocar un vector TAS en el sector anterior y conectarlo directamente al sector posterior para esa pérdida de anclaje, lo que se llama comúnmente una protección molar, ¿no? Si queremos hacer una intrusión, como el ejemplo que veíamos hace ratito, bueno, se pueden colocar 2 microtornillos, uno por vestibular, uno por palatino, para que tengas un efecto más en cuerpo de intrusión, que no sea parte de la intrusión un movimiento de inclinación coronal, sino que sea simplemente una intrusión en cuerpo. Ahora, tomen en cuenta que esta es una imagen ilustrativa. Generalmente, si vamos a hacer esa intrusión molar, les recomendaría más bien invertir la posición de los mini implantes. ¿A qué me refiero? A que colocaríamos el mini implante vestibular, lo colocaríamos, lo voy a mostrar aquí con el apuntador, mejor por vestibular entre primer y segundo molar, más o menos como por aquí, y el implante, el microtornillo que fuera palatino, lo colocaríamos mejor entre primer molar y segundo premolar, un poco por esta zona. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tenemos el agujero, el orificio palatino, en donde sale la arteria palatina, y no queremos quedar cerca de esa zona. Entonces, mejor invertimos la posición. El efecto mecánico será lo mismo, simplemente cambiar esos microtornillos para evitar la estructura anatómica que lo hagamos hace ratito. Si tenemos un canino impactado, por ejemplo, se puede colocar un vector TAS en la arcada, en la parte mandibular, por ejemplo, y conectar directamente el mini implante al canino retenido para evitar el efecto indeseado que todos conocemos de mordida abierta, de canteamiento de plano cruzal, de proinclinación en la parte anterior. Si queremos evitar todos esos efectos indeseados en los dientes contiguos, podemos colocar el vector en la arcada inferior y simplemente pasarle ahí un elástico. Por supuesto, dependemos de la corporación del paciente para que él se ponga su elástico y que pueda hacer la extrusión del canino, ¿no? Si tenemos un molar que se tiene que levantar por una cuestión protésica, se puede colocar un vector en la zona retromolar y conectarlo con algún aditamento, algún botón para conectarlo del molar hacia el vector TAS, levantar el molar, hacer un poco de intrusión y que se pueda rehabilitar posteriormente ese paciente con algún implante, algún puente fijo. Para mordida abierta se pueden colocar los mini implantes muy, muy altos, inclusive infracigomáticos, como ven ahí en esa imagen, y colocarlos ya sea con un aditamento previo para hacer una intrusión del sector posterior, ayudarse a la mordida, hacer la nivelación y luego ya colocar brackets. Eso puede ser de diferentes maneras biomecánicas, pero definitivamente es un apoyo de intrusión que antes de los mini implantes era mucho más complicado obtener. A veces pensábamos en colocar un arco transpalatino bajo para que la lengua hiciera un poco de efecto de intrusión, inclusive una tracción extraoral alta para que pudiéramos tener ese efecto intrusivo posterior, pero bueno, era mucho más complicado. Hoy día con los Vector TAS es una solución que es más fácil de colocar, que biomecánicamente hablando es más sencilla también, y que tiene resultados muy predecibles, muy estables. Si tenemos un canto cruzal, se puede colocar un vector TAS entre premolares para lograr esa intrusión solamente de una parte de la arcada. E inclusive se podrá colocar un vector TAS en aquellos casos donde el paciente tiene una ausencia congénita de un lateral o que lo perdió por alguna circunstancia y que todavía está en periodo de crecimiento, en donde no se puede colocar un implante final de osteointegración. Se podría pensar en colocar un vector TAS como si fuera como un microtornillo temporal, en donde va a permitir, va a permitir la altura de la cresta ósea, va a mejorar la estética del paciente porque se puede colocar el vector TAS y luego colocarle ahí un provisional para que tenga el paciente la apariencia de tener su lateral ahí ya rehabilitado. Una vez que el paciente deje de crecer, que ya haya tenido ese crecimiento del proceso alveolar definitivo, se puede quitar la corona provisional, se quita el vector TAS, inclusive esa misma, digamos, perforación del microtornillo lo puede servir como guía para colocar el implante definitivo. Ahora,
Hay que hablar de los porcentajes de fracaso. Existen muchísimos reportes en la literatura desde 5% hasta el 25%, pero sí cabe mencionar que cada vez ha ido disminuyendo ese índice de fracaso. Yo creo que estamos más cerquita del 5% que del 25%. Pero ¿de qué va a depender? Tenemos aquí tres factores que van a depender para el éxito de fijación de microtornillo Vector TAS. Uno sería, o las causas de esa falla de los microtornillos sería por el procedimiento quirúrgico inadecuado. ¿A qué me refiero con eso? A que durante la colocación del mini implante hagamos movimientos de vaivén. Me refiero a que estemos moviéndolo ya sea en sentido mesiodistal o en sentido ocluso gingival, y que eso abocar de la zona de inserción. Recuerden, nuestro microtornillo, su retención va a ser mecánica en la cortical. Entonces, si nosotros durante el movimiento de inserción lo estamos haciendo un movimiento de vaivén, vamos a hacer más grande esa perforación y la retención mecánica será menor. También, si colocamos el microtornillo cerca del ligamento periodontal y existe un movimiento de ese diente, esa remodelación que va a haber a nivel del ligamento periodontal va a debilitar esa retención mecánica y puede ser una causa de índice de fracaso del microtornillo, o que seleccionemos una longitud inadecuada del mini implante, que le queramos colocar en una zona muy posterior y que sea muy pequeñito y que no alcance a perforar esa cortical externa, pues también puede llevarnos a un fracaso del mini implante, ¿no? Del microtornillo. Hay otros que son causas relacionadas al paciente, en donde, por ejemplo, su hueso cortical es muy delgado y que no tiene esa resistencia mecánica que decíamos, factores sistémicos que ya platicábamos en las contraindicaciones, que se inflama el tejido cerca del implante, que inclusive a veces lo pueden hasta tapar. Y esa inflamación del tejido, o por ejemplo, cuando se colocan cerca de una zona de mucosa móvil, el labio o la mejilla, al estar haciendo un roce constante, un movimiento de ese mucosa móvil y de ese ligamento que de repente tenemos ahí, de esos frenillos, puede favorecer a que el mini implante se pueda aflojar y que se pueda desalojar. También hay que decirle al paciente, es importante que tenga una higiene alrededor del implante, que lo trate como si fuera un bracket más, que si lo cepille, que utilice enjuague bucal, pero que no permita que se acumule placa dentobacteriana que puede provocar una infección y una pérdida del microtornillo. Y pues anteriormente había un debate de que si el tipo de mini implante o microtornillo era importante para una mejor retención o no. Y entonces se comparaba el titanio con acero inoxidable quirúrgico. Hay muchos reportes en la literatura que hablan de que eso es como de los tres factores es el menos importante. O sea, puede haber un índice de fracaso alto con microtornillos de titanio o con microtornillos de acero inoxidable. Eso es un poco independiente. Es más bien relacionado a la técnica de colocación y a los cuidados generales que tenga el paciente, ¿no? Sin embargo, sí hay una diferencia entre la ruptura del implante. Por ejemplo, un microtornillo de titanio como estos de Vector TAS tiene mayor rango de movimiento, como van a ver más adelante, para colocar, por ejemplo, los infracigomáticos que se tienen que colocar primero a 90 grados y luego van cambiando como a unos 70 o 50 grados de inserción. Y a veces ese movimiento dentro de la boca, cuando son implantes de acero inoxidable, son más rígidos que cuando son de titanio. El titanio tiene mayor flexibilidad. Aún así, puede haber en algún punto donde se rompa la puntita del microtornillo. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? Bueno, se le explica al paciente que se rompió. A veces es más complicado hacer el abordaje quirúrgico para quitar ese pedacito. Como son microtornillos que están previamente esterilizados, son de titanio, es difícil que pueda provocar una infección. Generalmente el cuerpo lo puede encapsular, lo podría en todo caso expulsar o se puede quedar ahí encapsulado, ¿no? Pero realmente es complicado que eso se pueda complicar en algo grave, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar específicamente ahora del procedimiento para la colocación de estos Vector TAS. Y generalmente cuando uno le dice al paciente microtornillo, mini implante o casi cualquier término, lo primero que te preguntan es, ¿y en dónde lo van a colocar? ¿En la encía? Entonces tú le dices, bueno, sí, la encía. Ah, entonces va a entrar al hueso, y al decirle que sí, prácticamente sucede lo que está ahí de la imagen de la caricatura, ¿no? Casi saltan de la silla o del sillón dental, porque piensan que va a ser un procedimiento con taladro y así como si fuera todo un paquete en la pared, ¿no? Y siempre les decimos, no, es un procedimiento mucho más sencillo que una extracción, prácticamente no va a haber dolor, hay una ligera presión acabando de colocar el microtornillo, se te va a anestesiar, pero al cabo de unas 4 horas ya debes de tener
está todo perfectamente bien, sin dolor, sin molestia. Entonces, el procedimiento no es tan complicado como los pacientes se imaginan. Lo que me encanta de Vector TAS es que tenemos un atlas como y código de colores para poder empatar justamente la longitud del microtornillo o del Vector TAS ideal de acuerdo a la zona de inserción. Entonces, por ejemplo, si vamos a colocar un microtornillo Vector TAS de mesial del canino a mesial del canino en la parte superior y en la parte inferior, pensaríamos en colocar un microtornillo que fuera de 6 milímetros, el cual tiene un código morado o un código de color morado. Si vamos a colocarlo, digamos, de distal del canino hasta el segundo molar de manera interradicular, tanto superior como inferior, se seleccionaría un microtornillo que fuera de color cobre o color naranja, se le llama, que son de 8 milímetros. Sí se va a colocar uno en la zona retromolar mandibular y a veces también en el sheath mandibular se puede colocar un microtornillo de 10 milímetros que es color azul, y si se van a colocar en la cresta infracigomática se pueden colocar o se deben colocar de 12 milímetros que es de color dorado. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que acabamos de decir. El color morado son 6 milímetros, el color cobre o naranja son 8 milímetros, el color azul son 10 milímetros y el color dorado son 12 milímetros de longitud del microtornillo. Y eso va muy de la mano con la biomecánica y la zona de inserción y también el tipo de hueso y densidad ósea en donde se va a colocar ese microtornillo, así como el espesor de tejido blando. Ustedes pueden colocar un microtornillo de 6 milímetros, pero si lo quieren colocar en una zona que tenga un espesor de tejido blando muy grande, ese tornillo va a ser prácticamente muy poquito lo que se va a insertar y hay mucho más probabilidad de fracaso de ese microtornillo. Entonces aquí tenemos una selección otra vez, donde vamos a colocar el color morado, prácticamente para hacerlo muy, muy resumido, de mesial de canino a mesial de canino, tanto superior como inferior. Color naranja sería de distal de canino hasta el segundo molar, sobre todo en una posición interradicular. Zona retromolar o en línea auricular externa se puede colocar en el código de color azul, que son 10 milímetros, y en la cresta infracigomática o en el sheath mandibular también se pueden colocar de color amarillo, que son de 12 milímetros. Si lo vamos a colocar en el paladar, se va a colocar generalmente el de 8 milímetros, y recuerden que no vamos a ajustar siempre de mesial del primer molar hacia, digamos, el canino, ¿no? Esa es nuestra zona de inserción ideal. Más anterior a eso casi nunca se coloca, y más posterior a eso podemos tener un compromiso por la arteria palatina y el orificio palatino. Ahora bien, los microtornillos de 6 y 8 milímetros, los que son color morado y color naranja o cobre, tienen esa anatomía que decíamos del microtornillo, pero tienen esas cuerdas asimétricas, sí son autoperforantes, pero no son autocortantes. ¿Por qué? Porque aquí se van a colocar en una zona de hueso más delgado, el cual se va a expander una vez que nosotros hagamos la colocación del microtornillo con ese esfuerzo circunferencial de las cuerdas. Ahí se puede ver en la imagen del corte histológico cómo las cuerdas son asimétricas. Hay unas un poquito más largas, unas un poquito más arriba, unas un poquito más delgadas, etcétera. O sea, no son todas de la misma configuración. Y eso permite una mejor resistencia mecánica, un mejor agarre a ese hueso cortical delgado. Lo que queremos hacer es justamente ir colocando el microtornillo para que perfore el hueso cortical y generalmente colocarlo de tal manera que el tejido de supresión de tejido blando justamente contacte con la parte de la encía o de la encía caracterizada o la encía móvil, si es que se tiene que colocar un poco más arriba. Voy a ir pasando poco a poco primero unas imágenes de la colocación y luego ya unos videos para que lo puedan ustedes checar en tiempo real. Pero bueno, son varios pasos que se tienen que tomar en cuenta. Lo primero sería identificar la zona de la inserción del microtornillo, de ahí empatarlo con el código de colores para saber cuál va a ser la longitud ideal. Una vez que ya tengamos la zona de inserción, se va a colocar un poquito de anestesia tópica, se puede colocar un poquito de anestesia también infiltrativa para poder tener una mejor zona ahí de anestesiado, que no le vaya a molestar la colocación al paciente. Al mismo tiempo, una vez que está anestesiado el paciente, ustedes van a tomar su maneral, lo van a tomar firmemente y esos Vector TAS ya vienen preesterilizados dentro de ese estuche. Entonces, mientras ustedes no abran el estuche, tiene un sello de esterilización. Rompen el sello, colocan su maneral, toman firmemente ese Vector TAS
el cual como tiene esa doble cabeza en forma de delta, se puede mover este tornillo para todos lados dentro del maneral y del driver y no se va a caer, no se va a desplazar en ningún momento. Y van a colocar el microtornillo, van a trazar una línea que pase por ese espacio interradicular y lo van a colocar generalmente entre unos 90 y 60 grados, lo vamos a ver más adelante cuál conviene más. Si en caso, como dice ahí en esa imagen, ustedes sintieran una resistencia a colocar el microtornillo, ya sea que pueden cambiar un poco la dirección del mismo, es decir, están a 90 grados y lo cambiando a unos 80, 70, 60 grados para hacer un poco más divergente esa colocación, o de plano lo pueden cambiar de posición, porque seguramente si están sintiendo resistencia durante la colocación, es muy probable que estén pegándole a alguna de las raíces adyacentes. Si lo llegan a colocar ahí, no tengan miedo, no lo va a pasar nada a la raíz, pero no lo van a poder colocar, se va a sentir una resistencia tan fuerte que no van a poder colocarlo. El paciente va a sentir un poco más de dolor en ese momento, entonces es un indicativo clínico de que tienen esa inserción muy cerquita de la raíz. Entonces, la zona ideal para colocarlos sería la unión mucogingival, si es sobre todo en la zona posterior o también en la zona anterior. Alejarnos de esos tejidos móviles, sobre todo de frenillos que puedan desalojar el implante y que eso se pueda invaginar, inflamar y causarle molestia al paciente. Entonces, esa sería nuestra zona ideal de colocación. Ahí podemos ver cómo están colocados los dos, uno un poquito más anterior, uno del lado izquierdo de la pantalla un poco más posterior, pero se colocan siempre con la referencia de la unión mucogingival. Nos alejamos de los frenillos y con eso podemos insertar los microtornillos de una manera más adecuada. Si lo vamos a colocar en la zona anterior, a veces nos da chance de poderlo colocar más apical, pero tratando siempre de respetar esa unión mucogingival. Aquí tenemos uno en la zona posterior y uno en la zona anterior para hacer una intrusión de toda la arcada superior. Ahora, lo que decíamos, ¿qué ángulo de inserción conviene más? ¿El de 90 o el de 60 grados? El de 90 grados, digamos que tiene es una buena de inserción, sobre todo para efectos de intrusión de esos, en este caso sería de molares o de premolares, porque está justamente a 90 grados de la acción biomecánica, ¿no? El de 60 grados, si se fijan, va de una posición más gingival, perdón, más oclusal, a una posición más apical, más gingival. Y entonces si estamos en un efecto de intrusión, bueno, el mismo efecto de intrusión podría ligeramente favorecer a que ese mini implante se pueda desalojar. Pero si tiene una buena anclaje cortical, no debería de suceder. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La distancia con el espacio interradicular muchas veces es pequeño entre molares y premolares, o porque tenemos digamos, curvatura de la raíz mesio-vestibular del primer molar superior. Entonces hay que tener precaución de no perforar o no perforar, perdón, no colocar el microimplante cerca de la raíz. Entonces, si lo colocamos a 90 grados, necesitamos estar bien seguros que la distancia interradicular es suficientemente amplia para que se pueda colocar. Recuerden que estos Vector TAS tienen un diámetro de 1.2 milímetros. Entonces, necesitamos tener mínimo de 1.3 para arriba de espacio interradicular para que se pueda colocar a 90 grados. Sin embargo, si no tenemos esta característica, se pueden colocar a 60 grados, es decir, que va con una inserción un poco más oblicua. Y si se fijan, al colocar un poco más oblicuo, nos vamos alejando cada vez más de esas raíces porque estamos insertándolo más hacia apical. Recuerden que las raíces más hacia apical se alejan más y más en la parte media están más cerquita. Si lo vemos de una toma oclusal con este tipo de odonto, podemos ver que el de 90 grados está mucho más cerquita de poder tocar alguna de las raíces. En este caso, bueno, se dobló un poquito el microtornillo por el acrílico, pero si fuera quedado recto, de todos modos estaría muy cerquita del espacio interradicular. Y el de 60 grados, vean cómo al insertarse en una zona oblicua, se aleja cada vez más de las raíces y nos da un poco más de rango de acción sin tener que tener una precisión perfecta o tener mucho espacio interradicular para colocarlo. Entonces, mi sugerencia es, tomando una radiografía panorámica previa o si se puede mejorar una tomografía, determinar el espacio interradicular y si está mucho más cerquita de 1.2 milímetros, mejor habrá que pensar en colocarlo a 60 grados. Si la distancia interradicular es suficientemente amplia, está por arriba del 1.2 milímetros, podemos pensar en colocarlo más a 90 grados. Vamos a ver un video de cómo se colocaría el Vector TAS. Vamos a quitar esta pluma.
Esto sería en tiempo real, este video. Entonces, bueno, primero, como decíamos, se colocaría un poquito de anestesia tópica en la zona de inserción. Entre más potente sea la anestesia tópica, sería mejor para el paciente. Luego se podrá colocar a partir del tiempo requerido de la tópica, un poco de anestesia infiltrativa, para después colocar ya el microtornillo. Entonces aquí tenemos el microtornillo, se va a colocar el mesial molar, y si se fijan, bueno, se está buscando la unión mucogingival como zona de inserción. Ahí se ubica la zona o la unión mucogingival, y se empieza a dar vuelta al microtornillo. Como son autoperforantes, automáticamente va a empezar a entrar ese tornillo a hueso cortical. Se pueden apoyar de ahí de un espejo para poder justamente direccionarse en sentido mesiodistal, que no lo vayan a colocar de manera oblicua hacia alguna de las raíces, que les quede bastante perpendicular. Y si se fijan, ahí se está colocando más o menos a un ángulo de 60 grados de inserción, haciéndolo un poco más hacia apical en la parte de la punta del microtornillo. Ahí en ese ejemplo no tenemos tanto conflicto de la distancia interradicular porque está el espacio de la extracción, pero se sigue manteniendo ese ángulo de inserción de 60 grados. Y si se fijan, es bastante rápida la colocación. Una vez que el tejido de supresión del microtornillo toca con el tejido blando, se puede retirar el microtornillo, el maneral, y para que finalmente quede ese microtornillo bien colocado ahí. Ahí está el cuello de supresión, o el aditamento de supresión, tocando la encía queratinizada. Está listo ese microtornillo. Del lado izquierdo, mismo procedimiento, se va colocando el microtornillo. Si se fijan, está siendo insertado a más o menos unos 60, 70 grados de ángulo de inserción. Se va colocando. Como son autoperforantes, se va sintiendo una resistencia normal. No se debe sentir un incremento de resistencia en algún punto de la inserción. Siempre se debe sentir la misma resistencia, que es muy ligerita. Se coloca el microtornillo y está listo para conectarse. Entonces vamos a ver otro video desde cómo se puede colocar el microtornillo, más bien cómo se sujeta con el maneral. Quiero que vean lo fácil que es colocarlo en el maneral y en el driver, y cómo ese microtornillo se puede mover sin ningún tipo de desplazamiento para colocar una boca de una mejor manera. Entonces, bueno, ahí rompemos el sello de fábrica de microtornillo. Se saca el tubito donde está el microtornillo y hasta ahí está estéril. Una vez que se abre, bueno, ya se tiene que insertar el maneral, el driver en la cabeza con doble delta, y eso nos permite tener una muchísimo mejor. Vean cómo lo puedo sacar casi con el microtornillo completamente vertical. Si no tuviera ese doble cabeza o sí, cabeza en forma de delta, ese microtornillo sería muy fácil de que se pueda desalojar, que se pueda mover y que se complique colocarlo en la boca del paciente, ¿no? Esta parte me encanta del sistema Vector TAS. Clínicamente al paciente, lo que hacemos primero es marcar con la sonda periodontal la unión mucogingival, justamente, lo estamos marcando ahí con la sonda periodontal, para que sea muy visual la referencia. Evidentemente la sonda periodontal debe estar esterilizada porque vamos a estar perforando el tejido, y luego nos vamos a ubicar en sentido, digamos, interradicular. Con esa línea vertical con la sonda periodontal lo trazamos entre los molares, perdón, entre premolares en este caso. Entonces ahí se hace una intersección entre la unión mucogingival y nuestra referencia vertical. Se perfora con la sonda periodontal o con un explorador para tener solamente una vía de inserción más fácil y que el microtornillo no se vaya como a resbalar en el tejido blando. Y entonces vamos colocando el microtornillo. Si se fijan, ahí estoy un poquito más cerquita de 90 grados porque estoy en una zona muy apical y me da más chance de poder colocarlo más horizontal el microtornillo. En este caso queremos ese microtornillo para un efecto de intrusión por un canteamiento cruzal. Entonces, en este caso lo estamos insertando un poquito más cerquita de 90 grados. Pero siempre y cuando sepamos que tenemos la distancia interradicular adecuada para poderlo colocar así. Si no, se tiene que colocar a 60 grados. ¿Cuál sería el beneficio biomecánico de colocarlo a 90 grados? Lo que decíamos, como la cabeza del microtornillo queda más apical, pues nos da mayor rango de acción de intrusión, ¿no? Si fuera a través de un movimiento en sentido anteroposterior o de un cierre de espacios, se puede colocar más a 60 grados, pero 90 grados en este caso queda perfecto para ese efecto de intrusión.
Vamos colocando el microtornillo. Recuerden que las vueltas son bastante, o sea, me refiero a con una fuerza adecuada, no tienen que hacerlo muy rápido ni muy lento, lo pueden ir haciendo a una velocidad normal. Ahí se va viendo cómo va a dar vuelta manual, da vuelta el driver. El driver con el sistema Vector Task tenemos dos medidas. Tenemos una medida larga, que sería ese driver, es decir, lo que conecta el manual al microtornillo. Y tenemos un driver cortito. Dependerá de la zona de inserción, cuál van a ocupar. En este caso, como es un poquito más en la zona media, ocupamos el largo. Yo lo prefiero largo para que me dé más campo de visión para colocar el microtornillo. Se va colocando hasta que llegue el tejido de supresión, recuerden, a tocar la encía o la unión mucogingival que decíamos previamente, ¿no? Vean cómo hasta me cuesta un poquito de trabajo retirar el driver, y ahí está colocado ya el microtornillo. Ahora, por palatino tenemos la misma situación. Podemos colocarlo a 90 grados o lo podemos colocar a 60 grados. También lo podemos colocar un poquito más cerquita de la corona de los dientes o un poquito más hacia la zona media. Jamás van a, o se trata de evitar colocarlo justo en la sutura media palatina. Siempre colóquenlo un poquito más hacia el lado derecho, del lado izquierdo de la sutura. Entre más lo alejen de los dientes, evidentemente hay menor compromiso de pegar alguna raíz. Simplemente que a veces el efecto mecánico es muy largo, ¿no? De conectarlos de las coronas hasta el mini implante puede ser muy largo. Entonces, si lo van a colocar cerquita de las coronas por algún efecto mecánico, lo pueden colocar a 90 grados o a 60 grados. En el de 90 grados, aunque el índice de pegarle alguna raíz es menor que por vestibular, sigue siendo más interradicular. El de 60 grados, si se fijan, se aleja bastante más de las raíces, ¿no? Aquí está la imagen por el otro lado. Vean cómo a 90 grados sí está un poco más en sentido interradicular y el de 60 grados está un poco más alejado todavía de las raíces por palatino. Ahora vamos a ver el video de cómo se puede colocar ese microtornillo por palatino. Aquí con Vector Task también tenemos un sistema que se llama un contraángulo. Ese se inserta en el manual para que justamente podamos colocarlo en zonas de difícil inserción, como es el paladar o la zona retromolar. Pero vuelvo a lo mismo, vean cómo al tener la cabeza con doble delta se puede sujetar ese microtornillo y se puede mover para todos lados sin que nos afecte que se pueda desplazar ese microtornillo, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento clínico, o sea, marcamos con la zona periodontal justo la zona interradicular y digamos lo alejado que va a estar de las coronas para poder hacer la intrusión. Se perfora la mucosa palatina y se va colocando el microtornillo con el contraángulo. Se puede colocar igual con el driver corto o con el driver largo. Si tienen un paciente que no puede abrir mucho su boca, como mi paciente se la puede abrir bastante bien, entonces le puede colocar el driver largo para tener mejor campo de visión. Si tuvieran un paciente en donde casi no muestra o no puede abrir mucho su boca, pueden colocar ese driver cortito. Ya vamos insertando, vean cómo yo estoy dando la vuelta manual y como si fuera un contraángulo de pieza de velocidad, se va dando vuelta también al driver y eso me permite colocarlo con una ubicación perfecta, ¿no? No tan oblicuo, no tan inclinado. Y ahí lo vamos colocando poco a poco hasta que también llegue el tejido de supresión del microtornillo a tocar esa mucosa de encía queratinizada paratina, ¿no? El paladar es una zona de inserción bastante noble porque es una encía muy fibrosa, con mucha queratina. No hay ninguna zona que sea móvil, excepto el velo del paladar, que nunca vamos a colocarlo en esa situación o en esa ubicación. Entonces nos da perfectamente para colocarlo ese microtornillo prácticamente donde queramos, dentro de las zonas que decíamos de precaución, ¿no? Ahí vamos dándole vuelta al microtornillo hasta que finalmente se inserta por completo. Si se fijan, los dos microtornillos los colocamos de 8 milímetros, como nos marcaba el atlas de color de Vector Task. Con una mano estabilizan acuérdense que es bien importante no hacer movimientos de vaivén. Entonces, con la mano izquierda, en este caso, estoy sujetando el contraángulo y con el lado derecho lo estamos insertando. Muy bien. Ahora, tenemos otros dos longitudes de Vector Task que son código de color azul y código de color amarillo. Son 10 y 12 milímetros respectivamente. Y estos se colocan en zonas donde el hueso es más grueso y mucho más denso. Y como es un hueso más denso, este no se va a expandir durante la colocación del microtornillo. Por eso se diseñó con una punta de corte, para que justamente pueda cortar e ir penetrando esa zona de hueso cortical mucho más denso,
Sigue teniendo la simetría de cuerdas, la cual le da muy buena resistencia mecánica, pero tiene esa peculiaridad que tiene tanto la punta de corte como también el tejido de supresión. Me refiero desde la tachurita de supresión de tejido hasta donde empieza la cuerda. Tiene una zona digamos que es transmucosa, mucho más larga, porque va en zonas que son de tejido móvil y más grueso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el contraángulo con el driver cortito para colocarlo en la zona retromolar, por ejemplo, del lado izquierdo, o si se colocan los infrazigomáticos, deben ser largos porque tienen una zona de tejido móvil ahí bastante importante, y aparte tiene que tener, pues, digamos, ese cuello transmucoso largo para que se puedan conectar los microtornillos con aditamentos, ¿no? En este caso son coil springs, puede ser con cadena, con ligadura metálica. Vamos a ver dos formas de colocar esos microtornillos infrazigomáticos. Por ejemplo, aquí tenemos una forma de colocarlo. Esa la ocupa mucho el doctor Nassib Balut. Aquí estamos, él ubica, digamos, mide a qué longitud está la raíz mesiovestibular del primer molar superior y va a empezar a insertar el microtornillo infrazigomático apical a esta referencia anatómica. Entonces lo está colocando casi en el fondo de saco. Se fijan, está prácticamente a nivel del primer molar y lo está insertando, digamos, apical a esa raíz para que no lo vaya a pegar a la raíz, pero que se empiece a insertar el implante en la cresta infrazigomática. Al doctor le gusta mucho más utilizar ese driver corto. Eso ya es un poquito de cuestiones de gustos y de entrenamiento de cada quien. Pero los dos drivers funcionan muy bien. Dependerá un poquito de su gusto personal y cómo los tomaron ese entrenamiento, ¿no? Ahí va poco a poco insertando el microtornillo. Ahí sí se empieza a sentir un poco más de resistencia porque están dentro de un hueso cortical mucho más denso que el interradicular. Ahí se va colocando hasta que finalmente llega más o menos la misma referencia. Si se fijan, tiene el cuello transmucoso ahí para poder conectarlo. Y ese microtornillo está colocado infrazigomático. La cabeza del microtornillo también queda un poquito más apical. Eso tienen que tomar en cuenta para la cuestión biomecánica. ¿Sí? Ahí lo pueden todavía insertar un poquito más para que no tenga tanta molestia el paciente de que la roce ahí en el fondo de saco. Y la otra técnica es un poco más parecida a la que utiliza el doctor, ay, se me fue el nombre, disculpen, el doctor Chris Chang. El doctor coloca su implante infrazigomático con una técnica un poco diferente. Primero inserta en la neumocogingival el microtornillo a 90 grados, más o menos como 1 milímetro máximo, entre 0.5 y 1 milímetro de inserción, y automáticamente de ahí, sin retirar el implante, lo va a colocar un poco más apical para poder insertar unos 70 grados, 65 grados, o sea, mucho más vertical el microtornillo, para que justamente perfore la cresta infrazigomática. Y el tornillo, a propósito, está diseñado, el de 12 milímetros, para quedar emergiendo en la cavidad bucal, pero en una posición mucho más oclusal que la que le mostró el doctor Nassib, en donde él lo coloca un poquito más apical. Los dos funcionan igual de bien, la única diferencia es la forma de conectarlo de manera biomecánica. Entonces, más o menos, una vez que emerge en la boca del paciente, quedará expuesto entre 3 y 5 milímetros ese microtornillo. Si lo vemos en la vista lateral, queda en esta configuración. Y bueno, siempre son extras radiculares porque no se colocan cerquita de las raíces o entre las raíces. Aquí en el consultorio lo colocamos un poco más parecido a esta última forma que le demostré. Marcamos la neumocongingival, ahí estamos perforando esa tejido blando con un explorador. Evidentemente tiene que estar esterilizado. Se le puede dar también a paciente enjuagas de clorexidina pura para que pueda desinfectar bien la zona. Se coloca el microtornillo. Se perfora primero evidentemente colocamos ahí anestesia tópica, anestesia troncular o infiltrativa no troncular, y colocamos el microtornillo de 12 milímetros. Entonces, si se fijan, vamos primero de manera horizontal, más o menos lo vamos a tratar de insertar máximo 1 milímetro, es decir, donde empiecen a sentir un poquito de agarre de la cuerda, porque recuerden que hay tejido blando ahí, entonces van a empezar a colocarlo ahí hasta que empiecen a sentir un poco de resistencia, que es ahí donde está empezando a agarrar la cuerda del tornillo, lo va a hacer de manera horizontal y luego lo van a empezar a inclinar cada vez más hacia los dientes, digamos, ¿no? Cada vez más paralelo, para que el microtornillo empiece a
a insertarse dentro de la cresta infracigomática y que se aleje justo de la raíz del primer molar. Si se fijan cómo estamos cambiándolo de 90 grados, ahorita ya estamos como unos 70 grados, y si nos permite lo vamos a ir todavía a unos 60 grados para hacerlo lo más vertical posible. Tienen que ir sintiendo aquí sí se va a sentir un poco de incremento de resistencia, simplemente porque están llegando a un hueso cortical más denso, no porque le estén pegando a alguna raíz. Miren cómo cambiamos la dirección. Y eso es lo que yo me refería cuando les decía que un implante que tenga, un microtornillo que tenga titanio, va a permitir mayor flexibilidad del microtornillo cuando hagamos esos movimientos de 90 grados a 60 grados, sin que se pueda fracturar, ¿no? Por esa flexibilidad misma de la aleación de titanio. A poco a poco se va insertando, y aquí a propósito vamos a dejar ese microtornillo, digamos, alejado o emitiendo la cavidad bucal unos más o menos entre 3 y 5 milímetros. Vean, está el cuello transmucoso, está la cabeza del implante, entonces vamos a hacerlo un poquito más. Ahí está. Y con eso es suficiente para que se pueda conectar y empezar a trabajar, en este caso, un poco de dentalización. Si lo viéramos en una imagen con una tomografía, sería más o menos tratar de ubicar el microtornillo en esta dirección, extraradicular, en la cromática. Si hacemos el corte es alejado de la raíz, pero dentro de ese hueso cortical. Y si lo viéramos con un corte en sentido axial, podemos ver cómo sería la inserción del microtornillo en direcciones casi unos 60 grados de ángulo de inserción, y que queda por vestibular de la raíz dentro de la cresta infracigomática. El ejemplo del lado izquierdo de la pantalla es el que va en el primer molar superior derecho del paciente, sería más como la técnica del doctor Chris Chang. Si lo hacemos un poquito más como el doctor Nassif, quedaría la imagen como del lado derecho de la pantalla, del OD26, en donde estamos por arriba del ápice de la raíz mesiovestibular del primer molar, también en la cresta infracigomática, pero la cabeza del implante queda en una posición mucho más superior. Entonces dependería mecánicamente qué quieren hacer. Tal vez si quieren distalizar sin cambiar el efecto de plano de oclusión, convendría más colocarlo como está el microtornillo cerca del 16. Si quieren hacer un poco más de efecto de intrusión para una mordida abierta, puede ser más un efecto como el del OD26, ¿no? Más alta la cabeza para que tengan más rango de acción biomecánica. También pueden desplazarlo entre el 6 y el 7. Claro que entre más posterior sea, a veces se limita por lo que se pueda mover el tejido blando y la mejilla del paciente. Pero todavía la zona ideal sería entre el primer molar y el segundo molar, porque ahí tenemos todavía una cresta un poquito más gruesa, ¿no? Ahora, si se colocan en la línea obliqua externa o en el famoso shelf mandibular, bueno, estos se pueden insertar directamente a 70 80 grados de ángulo de inserción. Si queremos agarrar un poquito la cuerda a 90 grados, puede ser el mismo principio, o sea, colocarlo horizontal más o menos 1 milímetro y luego ya colocarlo entre 70 y 80 grados para hacer la inserción extraradicular que quede justo en el shelf mandibular, ¿no? Generalmente la zona de inserción óptima sería entre el primer molar y el segundo molar, ahí donde la línea oblicua empieza a ser mucho más gruesa y tenemos más campo o rango de acción de inserción. Vamos a ver aquí un video como aquí estamos entrando un poquito más horizontal en lo que podamos tomar un poquito la cuerda dentro del hueso cortical, y en cuanto lo sentamos vamos a ir, vean cómo estamos cambiando la dirección del microtornillo a mucho más, digamos, vertical, a unos 70, tal vez unos 60 grados. Ahí lo cambiamos de dirección y lo vamos insertando poco a poco, y se va sintiendo también un incremento de resistencia de, de presión, digamos, durante la inserción, pero siempre constante. Si de repente se siente una inserción o un cambio demasiado abrupto, puede ser que estemos muy cerquita de las raíces y habrá que cambiarlo de posición. Pero seleccionando una buena zona de inserción, no debe sentirse un cambio de resistencia en ningún momento. Recuerden, aquí también está diseñado esos microtornillos Vector TAS para que el cuello transmucoso esté fuera de la cavidad bucal más o menos unos 3 milímetros, 2 milímetros, y que se pueda insertar o colocar el aditamento en ese Vector TAS de una manera más sencilla. Ahí está, tal vez está ahí todavía un poquito más fuera de lo que me gustaría. Se le puede volver a dar un poquito más de inserción. Más o menos lo que queremos que la cabeza del microtornillo quede más o menos a nivel de los tubos de los molares, para que la inserción sea más en línea recta, ¿no? Que el efecto mecánico sea más en línea recta.
y finalmente ahí queda el microtornillo. Ahí todavía creo que al final lo vamos a necesitar un poquito más. Acuérdense que todavía hay un poquito de cuerda expuesta. Es importante tratar de dejar solamente el cuello mucoso emergiendo en la cavidad bucal y que la cuerda esté embebida dentro del hueso cortical. Ahí todavía tenemos más rango de movimiento, entonces se va insertando, hasta que finalmente queda listo. Si lo viéramos con los mismos cortes de la tomografía, sería colocarlo en esta zona, más o menos entre primer y segundo molar. Si hacemos un corte del hueso cortical, vean cómo, o del hueso mandibular, vean cómo queda insertado dentro de esa cresta de la línea oblicuo externa o del shock mandibular. Una vista lateral, es más o menos la zona entre primer y segundo molar. Y si vemos el corte axial, sería la misma en principio, unos 70 grados, colocándolo lejos de las raíces de la boca de los primeros molares y colocándolo en la cresta o en la línea oblicuo externa. La zona ideal sería, vean cómo se engruesa esta zona del 46 al 47, se va haciendo mucho más gruesa a más posterior la inserción. Tiene que tomar en cuenta también si se coloca musiquita de tejido blando, por ejemplo en este caso cortesía del doctor Nassib, cómo se puede imaginar el tejido blando y tapar la cabeza del microtornillo por completo. Y eso generalmente sucede más cerquita de la parte superior, en donde hay un tejido móvil mucho más, mucho más grande, con frenillos en esa zona que puede tapar el implante, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un caso clínico para ser muy respetuoso de su tiempo, de cómo se puede ocupar este Vector TAS para una corrección de un caentamiento de una paciente. Así llega la paciente a la consulta, en donde con una sonrisa forzada se puede ver que del lado derecho tiene mayor exposición desde los centrales hasta los molares que del lado izquierdo. Al tomar la fotografía, bueno, aquí se hizo una corrección de ese caentamiento, pero sí podemos checar cómo la distancia que tenemos de la corona de los dientes al fondo de saco es mucho mayor del lado derecho de la paciente que del lado izquierdo. Su relación oclusal era muy buena, clase 1 bilateral, pero con una mordida cruzada del OD27. Forma de arcadas un poco triangulares. Nos gustaría hacer un poco más de amplitud de arcada en sentido transversal. Abajo también están un poquito lingualizados los dientes posteriores, se pueden verticalizar para liberar ese pequeño apiñamiento que tenemos. Si vemos la panorámica, lo que decíamos, hay que tomar en cuenta si se van a colocar los microtornillos, tomar en cuenta la posición del seno maxilar para la zona de inserción, y también, bueno, vean esos cóndilos de la paciente, tienen una simetría verdadera, todo el lado derecho de su cara creció mucho más que del lado izquierdo, vean la diferencia de altura de ramas. Tal vez el tratamiento ideal con ella es un tratamiento quirúrgico, si quisiéramos ser muy, digamos, abarcar todos los objetivos del tratamiento, pero bueno, es un tratamiento que ella no buscaba hacerse quirúrgico y solamente quiere una corrección dental, ¿no? Ortodóntica. Entonces colocamos nuestros brackets, hicimos ahí una fase de ligación y nivelación con sistema Damon. Aquí tenemos una fase 2, donde tengo un arco superior 14.25, Copernici, abajo un arco 0.18. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la parte superior tenga una mayor ganancia transversal, entonces voy aumentando de fase de una manera más acelerada, digamos, en la parte superior que la inferior. Aparte colocamos elásticos en Z, ¿se acuerdan que queremos corregir la mordida cruzada del 27? Entonces se colocaron esos elásticos, mordida cruzada, unos topes de mordida para poder favorecer el cruce de la oclusión. Vamos dando forma desarcada. Comparamos la sonrisa y vean cómo al sonreír de una manera mucho más espontánea, ya con más confianza, pues se nota muchísimo más ese cantamiento. Tiene sonrisa gingival del lado derecho, asimétrica con el cantamiento, y del lado izquierdo está más en relación al labio superior. Entonces, ya tenemos una fase 2 en la arcada superior de transición, 18.25 Copernici, y abajo también con una cadena canino-canino para cerrar ese pequeño estema ante los centrales. Seguimos conservando la relación oclusal prácticamente, pero hay que empezar a corregir el cantamiento. Y estamos listos para colocar el microtornillo. Tomamos la panorámica de avance. ¿Cuál va a ser la zona de inserción ideal? Bueno, recuerden, alejados del seno maxilar del lado derecho. Entonces, en su caso, vamos a colocar el microtornillo. En este caso vamos a colocar dos. Vamos a colocar uno entre primer molar y primer molar superior derecho y segundo premolar superior derecho. Y vamos a colocar otro entre el canino superior derecho y lateral superior derecho. O sea, solamente abarcados en el cuadrante 1, con un apoyo anterior y posterior para que sea un efecto de intrusión un poquito más parejito. También
Recuerden que tener un efecto biomecánico al conectarlo por vestibular, la tendencia va a ser que estos dientes tengan un torque positivo o una inclinación hacia vestibular de esas coronas, porque el efecto va a ser de extrusión a intrusión, digamos, ¿no? Entonces siempre el efecto es de una inclinación hacia vestibular de las piezas. Si quieren evitar ese efecto de inclinación, pueden colocar un implante por palatino y conectarlo con unos botones palatinos para que se pueda evitar ese efecto y que sea una intrusión más pura, más en cuerpo. Algo como esto, donde tenemos intrusión por vestibular y por palatino, o pueden hacerlo solamente por vestibular, como lo hicimos con esta paciente, y hacer ya durante la fase 3 con arcos que sean arcos rígidos, pueden darle un poquito de torque negativo para poder evitar ese efecto de flaring o de proinclinación o de movimiento vestibular de las coronas. Aquí tenemos los dos mini implantes conectándolos con cadena del arco principal a los microtornillos, Vector TAS, y al mismo tiempo, bien importante, mantener elásticos del lado derecho para que acompañe el movimiento de intrusión superior con extrusión del cuadrante 4, porque si no vamos a provocar una mordida abierta lateral. Entonces, al mismo tiempo que estamos en intrusión, hacemos un poco de mecánica con elásticos intermaxilares, en este caso de 3.5 onzas, para que no le ganemos el efecto intrusivo y que estamos batallando para la intrusión del cuadrante 1. Finalmente, este tipo de mecánica es muy repetitiva, es conectar los microtornillos cada 4 o 5 semanitas y estar checando la posición de los elásticos, que el paciente los ocupe muy bien, para que se pueda hacer un efecto recíproco, ¿no? Más o menos con ello nos tardamos el efecto intrusivo como unas 4 o 5 citas, en tiempo total fueron como 6 meses. Aquí tenemos el terminado de la paciente con comparativas de inicio a final. Prácticamente su asimetría facial no se corrigió porque no era un efecto quirúrgico, era solamente un efecto dentalveolar. Aquí tenemos el perfil de la paciente. Tampoco hubo un gran cambio, si acaso el mentón, al tener ese efecto ligeramente intrusivo del lado derecho, se proyectó un poquito más hacia adelante, pero sí hubo un cambio importante a nivel de sonrisa. Esa es la sonrisa forzada de inicio, su sonrisa final, se ve mucho más corregido el cantamiento de la paciente. Si lo comparamos como estaba previo a la colocación de los microtornillos, se ve muchísimo más el cambio de corrección de canteamiento. Así estaba antes, así estaba durante la intrusión, y así finalmente quedó la intrusión final de la paciente. Oclusalmente hablando, pudimos conservar la relación oclusal de overbite, de overjet, relación canina y relación molar, y sus formas de arcada mucho más amplias, mucho más simétricas, con su retenedor fijo superior e inferior, y evidentemente una guarda rígida del 0.40 para conservar el cambio en sentido transversal de uso nocturno solamente. Entonces, se fijan, son microtornillos que se pueden colocar de manera rutinaria en el consultorio dental. Nos da el beneficio de poder trabajar esta mecánica como lo estamos diseñando y poderlo implementar de una manera bastante fácil, ¿no? Finalmente, ya para terminar, solo les quiero mostrar, ya no nos da tiempo de ver otro casito, pero quiero que vean cómo se pueden retirar los microtornillos de una manera bastante sencilla. Una vez que ya dejaron de utilizar el microtornillo, igual le pueden colocar un poquito de anestesia tópica al paciente, van a insertar el driver que agarre la cabeza delta de una manera firme y le van a dar vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj para que el microtornillo se vaya desalojando. Hay veces que con pura anestesia tópica es suficiente para que el paciente no tenga dolor. Muchas veces la molestia inicial es la primera vuelta. Si el paciente aún así refiere un poquito de dolor, le pueden colocar un poquito de anestesia ahí infiltrativa. Lo van a ir dando la vuelta al sentido contrario, tratando de no hacer movimientos de vaivén para no lastimar el tejido blando. Y finalmente retiran el microtornillo. Prácticamente no hay sangrado y los pacientes se recuperan muy rápido. Es muy fácil. Doctores y doctoras, les agradezco muchísimo su atención. Como siempre, el tiempo vuela cuando estamos platicando de algo algo que nos apasiona, como es el uso de los Vector TAS y del sistema Damon. Les dejo aquí mis contactos, tienen mi correo electrónico y mi teléfono personal para mandarme un WhatsApp, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración. Con toda confianza, comuníquese conmigo y lo responderé lo más pronto posible. Traten de encontrar lo que les apasiona en la vida. Nosotros en este caso estamos platicando de ortodoncia, de dientes, de Vector TAS, pero lo que sea que les apasione, persíganlo con esa pasión que nos caracteriza,
Con eso van a hacer un cambio y una transformación en su práctica privada y en su vida en general. Les agradezco mucho su atención y bueno, queda abierto cualquier pregunta o duda que quisieran en este momento. Estoy atento y lo respondemos con todo gusto.